Bueno, voy a grabar esta serie de vídeos donde lo que voy a hacer es leer unos apuntes. En este caso son los apuntes de Yeyes. No son apuntes que he hecho yo, simplemente lo grabo. Digamos, paso a audio, que no sea un audio robotizado, sino que sea una persona, porque bueno, muchas veces no tengo tiempo de sentarme a estudiar y escucharlo pues me sirve y lo comparto por si le puede servir a otra persona, ¿de acuerdo? Entonces, estamos con el tema 1 de emociones y bueno, pues vamos a empezar. Bueno, dice que las emociones son un proceso psicológico que nos prestan un servicio muy valioso porque hacen que nos ocupemos de lo que realmente es importante en nuestra vida. Pero las emociones además pueden ser consideradas como uno de los procesos psicológicos más complejos y difíciles de explicar. Dice que desde sus inicios la psicología ha estado interesada por el estudio de las emociones, aunque este interés ha sufrido distintas suertes a lo largo de la historia de la psicología. Bueno, hago un inciso aquí, como veis, no leo al pie de la letra porque si leo, entonces mi voz se va a convertir muy monótona y yo cuando me escuche pierdo el hilo. Si oigo una voz muy monótona, pierdo el hilo y me centro en lo que estoy haciendo, en lugar de lo que estoy escuchando. Entonces, por eso yo grabo la pantalla para que veáis por dónde voy, pero no intento, digamos, leer antes de hablar para hacer una especie de resumen que también me sirve a mí ahora mismo a la hora de grabar este vídeo. Bueno, decía que la emoción hasta hace relativamente poco no ha formado parte de los grandes temas sobre los que se focaliza la psicología, por ejemplo, como si ha pasado con el aprendizaje, la atención, la percepción o la memoria. Y que además la primacía del conductismo durante la primera mitad del siglo XX y los enfoques cognitivistas en la década de los 70 han hecho pues que la emoción no se estudie tanto, ¿de acuerdo? Bueno, para hacer una primera aproximación al estudio de la psicología de la emoción hay que hacer una revisión de la literatura científica y haciéndola nos vamos a encontrar con 4 elementos que de forma consensuada se consideran esenciales para entender esta asignatura. Vale. El primero de ellos, el primero de estos elementos, es la presencia de cambios fisiológicos en las emociones. Es decir, que no solo se da en la emoción, sino que además vienen acompañados de un cambio fisiológico. Y que cada emoción parece tener su propio modo de reacción fisiológica, que puede incluir desde cambios en el sistema nervioso autónomo, como por ejemplo aumento del ritmo del corazón, enrojecimiento de la piel, erizamiento del vello, tiene cambios también en el sistema nervioso central, activando o inhibiendo determinadas estructuras neuronales y en la secreción hormonal, epinefrina, norepinefrina, adrenalina y noradrenalina, por ejemplo, ¿vale? Y en este contexto hay cambios fisiológicos que tienen una relevancia adicional y son los que tienen lugar fundamentalmente en la cara, ya que además de formar parte de la experiencia emocional, al ser manifiestos que se ven en la cara, comunican a los demás nuestros estados emocionales. Bueno, ese era el primero. El segundo conjunto de variables es la tendencia a la acción, ¿vale? Que incluye acciones tal como la agresión, la evitación, curiosidad, adoptar una determinada postura corporal, lo que sugiere un tipo de respuesta concreta. Una de las principales funciones de la emoción es precisamente dar respuesta a situaciones del entorno que no son emocionalmente importantes y por ello todas las emociones incluyen una movilización de acciones encaminadas a resolverlas. ¿Vale? Bueno, vamos con el tercer punto. El tercer punto ha caído algunas veces en examen, ¿vale? O sea que aquí tenemos que estar atentos, ¿vale? El tercer elemento dice que se asocia a la experiencia subjetiva,
¿vale? De la emoción o del sentimiento. Y esto se refiere a lo que la gente experimenta cuando se siente, por ejemplo, irritado, ansioso o orgulloso. ¿Qué es lo que te pasa por dentro cuando sientes esas cosas, ¿no? Y este componente subjetivo, pues dicen que es el que más se ha estudiado de todos. Y este punto es el que más, de los que más tenemos que estudiar porque ha entrado varias veces en examen. Bueno, vamos con la cuarta aproximación. Y se refiere a la emoción como un sistema de análisis y procesamiento de información. Y aquí hay algunos autores, Ortoni, Clore y Collins, que propusieron que las emociones se producen a través de procesos cognitivos y que por lo tanto van a depender de la interpretación que cada persona haga de las distintas situaciones. Bueno, vamos con el punto 2, que son antecedentes filosóficos. Dice Yeyes que no cae casi nunca. No sé si se refiere al punto 2 entero o al 2.1 que nos habla del racionalismo. Pero bueno, aquí tenemos ahí esa información. Vale. Dice racionalismo, el conocimiento como dominio de pasiones. Vale. El racionalismo se remonta a Platón y Aristóteles y nos dice que en la concepción racionalista del comportamiento los factores emocionales no ocupan apenas lugar, sino lo que ocupa lugar es la razón humana y es el factor predominante en la determinación de lo que el hombre hace o no hace, ¿vale? Entonces, bajo este presupuesto racionalista, el hombre tiene capacidad de razonar, ¿vale? Y tiene las emociones, que en el mundo clásico se llamaban pasiones. Y además dice que esto tiene poco que ver con la conducta humana, pero estas quedarían sometidas a la capacidad de razonar. Bueno, otra contribución, en este caso de Platón, fue su división de la mente en los dos dominios, cognitivo, apetitivo y afectivo. Y luego para Aristóteles, al contrario que Platón, las dos dimensiones del alma, racional e irracional, forman una unidad. Bueno, vamos con los mecanicistas, hedonistas y empiristas. Bueno, el asociacionismo, que fue defendido por John Locke y es considerado el fundador del empirismo, es supone uno de los principales axiomas de la psicología. Y lo que hace es asociar entre estímulos o entre estímulos y respuestas. Y a esto considera que es la base del aprendizaje y de muchas respuestas emocionales. Luego, en el Renacimiento, nos vamos ya con el punto 2.3, en el Renacimiento destaca Descartes, que nos hablaba del dualismo mente-cuerpo y que ha pues impregnado el pensamiento hasta nuestros días, ¿de acuerdo? Entonces, para Descartes, la conducta humana es el resultado del alma racional, así como los procesos irracionales del cuerpo. Por el contrario, la conducta animal es automática y dice que no tiene alma, ¿vale? Bueno, vamos ya con el señor Darwin y la evolución. Nos vamos a centrar en el origen de las especies en este primer momento y dice que la publicación de esa obra supuso un cambio decisivo en la investigación del comportamiento. Vale, ahora este párrafo que voy a leer a continuación, esto ha entrado alguna vez, ¿vale? No mucho, pero ha entrado alguna vez. Entonces hay que prestarle atención. Entonces, los planteamientos evolucionistas sobre la negación de una diferencia específica entre el hombre y los animales han influido en la psicología. En el ámbito científico de aquel momento se necesitaba tener pruebas sobre cómo había evolucionado la mente. Y la respuesta de Darwin fue escribir la expresión de las emociones en el hombre y los animales, que es una de sus obras, ¿vale? Entonces dice que la emoción es una manifestación de la mente y que puesto que tanto animales como hombres expresan emociones de naturaleza semejante en situaciones semejantes, esto de alguna manera prueba la continuidad evolutiva de las expresiones emocionales desde las especies inferiores al hombre. Es decir, los animales también tienen expresión emocional y nosotros como
venimos de ellos, pues entonces también, ¿no? Y esto lo probó en la obra que se llama La expresión de las emociones en el hombre y los animales. Bueno, vamos con otro párrafo que también ha caído, en este caso ha caído más que el anterior, ¿vale? Entonces, seguimos con el tema de... Bueno, seguimos con su obra La expresión de las emociones en el hombre y los animales, y aquí Darwin establece 3 principios para interpretar las expresiones emocionales, ¿vale? Y que se considera que todavía hoy en día son vigentes. O sea, que atención a estos 3 principios porque esto ha entrado más veces que antes. Primer principio, hábitos útiles asociados, ¿vale? Entonces reconoce que en la expresión emocional, reconoce que la expresión emocional tiene una función adaptativa, que está desarrollada en un primer momento por aprendizaje hasta que se convierte en un rasgo heredado y se transmite de generación en generación. Es decir, que la emoción surge, o la expresión emocional surge por una función adaptativa para adaptarse al medio, que luego se transmite por aprendizaje, se convierte en un rasgo heredado y al final se transmite de generación en generación. Vale, el segundo principio es la antítesis, que entiende que la expresión formada por categorías expresivas morfológicamente opuestas, por ejemplo, la alegría se caracteriza porque la comisura de los labios sube hacia arriba y la tristeza pues es todo lo contrario, digamos, ¿no? O sea, digamos que la comisura de los labios baja un poco, ¿no? Entonces, el segundo principio quiere decir que hay categorías de emociones, digamos, que son antitéticas, digamos, ¿no? Que son lo contrario una de otra. Y nos ponen el ejemplo de la alegría y de la tristeza. Son lo contrario la una de la otra a nivel morfológico. Ojo, esto es importante porque obviamente alegría y tristeza es lo contrario de la una de la otra, pero aquí lo que nos explica es que es a nivel morfológico, es decir, que la expresión a nivel facial, por ejemplo, pues es contraria. Y luego la última, que es el principio de acción directa del sistema nervioso y que se refiere a la coordinación que existe en los principios anteriormente expuestos, en los otros 2 principios anteriores. Bueno, vale, pues vamos con otro párrafo. Este tiene 3 estrellas, ha salido un montón de veces. ¿Vale? Y dice que las formulaciones de Darwin supusieron un incremento del interés por el estudio de las emociones y que se resalta su carácter eminentemente funcional. O sea, esto ya lo hemos visto antes, la emoción tiene una función. Y dice que la conducta emotiva, principalmente la expresiva, tiene un valor y una función adaptativa para la supervivencia. Y dice que de esta premisa se derivan numerosos postulados implícitos en esta tesis. Entre ellos, la expresión emocional, fundamentalmente facial, es universal. Está determinada genéticamente. Ojo que esta siguiente también ha entrado en examen. Responde a un mecanismo que cumple una función comunicativa que favorece la adaptación del organismo ante situaciones de emergencia, incrementando las posibilidades de supervivencia, ¿vale? Bueno, sobre estas premisas la tradición evolutiva se desarrolló constituyéndose como una fecunda línea de investigación y está representada por las posturas neodarwinistas, ¿vale? Y entonces, estas posturas sostienen lo siguiente, que son reacciones adaptativas para sobrevivir. Están heredadas filogenéticamente y desarrolladas ontogenéticamente siguiendo procesos de maduración neurológica. Ahí nos pone una flecha, no sé qué era la flecha. Bueno, igualmente lo tenemos en cuenta. Vale, ¿qué más? Seguimos con unas bases expresivas y motoras, en especial las faciales, que son propias. Son universales, esto es, están compartidas por todos los individuos de todas las culturas y de todas las sociedades. Y se considera que existe un número determinado de emociones discretas. Hay un número discreto, es decir, que hay o una, o otra, o otra. Vale, venga, vamos ya con mecanismos fisiológicos.
Cambiamos de tercio ya y ahora nos vamos a los mecanismos fisiológicos. Entonces dice que a lo largo del siglo XIX se produjeron notables avances científicos en la fisiología que contribuyeron decisivamente al desarrollo de la psicología en general y de la emoción en particular. Más recientemente, y en nuestro propio interés, es señalar los conceptos clave en la investigación de los procesos emocionales y dedicaremos un espacio al concepto de la activación. Vale, entonces, ¿qué es la activación? Es la noción de que toda manifestación conductual puede identificarse en toda manifestación conductual puede identificarse un componente motivacional como fuerza o energía básica para realizar o ejecutar la conducta. Esto es de motivación. Vale, esta fuerza biológica o energía que impulsa la conducta desde el interior se llamó activación. ¿Vale? Entonces, el concepto de activación hace referencia a un proceso corporal, general y continuo que puede ser considerado como necesario para entender la conducta. La activación se refiere a un proceso complejo relacionado con la movilización general del organismo en el que están implicados múltiples sistemas. Vale, en el contexto que nos ocupa vamos a revisar brevemente la activación a partir de las primeras formulaciones en relación con la emoción propuestas por James Lang y Cannon. Entonces, vamos primero con las teorías de con las teorías de James Lang y Cannon. Vale, entonces, William James argumentó que el sentimiento emocional era una consecuencia más que un antecedente. Vale, o sea, pasa algo y después está la emoción, ¿vale? Es una consecuencia, no un antecedente, de los cambios fisiológicos periféricos ocasionados por algunos estímulos, ¿vale? Y ahí el gráfico, ¿no? O sea, tú ves un oso, esto produce cambios corporales, ¿vale? Cambios fisiológicos y esos cambios fisiológicos generan la emoción. Esto es lo que decía William James. Vale, entonces, William James nos propone que la percepción de un estímulo o situación biológicamente significativa genera una serie de respuestas o cambios corporales, fisiológicos y motores, siendo la percepción contingente de estos lo que genera la experiencia emocional. Bueno, pues lo que hemos dicho. Vale, y ahora esto ya sí que hay que tener... hay que prestar atención porque esto ha entrado muchas veces en examen, ¿vale? Entonces, un año más tarde, el fisiólogo Carl Lang dijo de manera totalmente independiente algo similar a lo que había dicho James. Entonces, la teoría, ¿vale? De James Lang se asienta en 5 supuestos teóricos. Vale, y la mayoría de ellos dice que actualmente están en debate. Vale, esto es importante. Vale, el primero, cada experiencia emocional posee un patrón fisiológico específico de respuestas somatoviscerales y motórico-expresivas. O sea, que cada emoción tiene al final una respuesta, digamos, en el cuerpo de una determinada forma. La activación fisiológica es condición necesaria para la existencia de una respuesta emocional. ¿Vale? La propiocepción de la activación fisiológica ha de ser contingente con el episodio emocional. Vale, o sea que tiene que haber una correlación, ¿no? Que tiene que haber un sentido. Vale, la elicitación de los patrones de activación característicos de una emoción podrían, al menos teóricamente, reproducir la experiencia emocional. Y por último, existiría un patrón idiosincrásico propio de respuestas somatoviscerales emocionales. Varios años después, Walter Cannon, eso es lo que decía James Lang, ¿vale? Y varios años después, Walter Cannon realizó un análisis crítico de la teoría de James Lang y cogió 5 áreas de objeción de la teoría, ¿vale? Entonces dijo que existe una separación total de las vísceras y del sistema nervioso central que no hace desaparecer la conducta emocional.
O sea que si separamos las vísceras y el sistema nervioso central no desaparece la conducta emocional. Que los mismos cambios viscerales se producen en emociones aparentemente diferentes, ¿vale? O sea que esto ya no tiene nada que ver con lo que decían antes, ¿vale? Y que las vísceras son estructuras relativamente insensibles, entonces dice que no tiene sentido, ¿no? Que haya esa relación fisiológica entre emoción y cuerpo. Vale. Bueno, decía que las vísceras eran insensibles con pocas terminaciones nerviosas y por tanto incapaces de proporcionar una diferenciación precisa de los procesos fisiológicos. Dice además que la respuesta en el sistema nervioso son muy lentas, mientras que las respuestas emocionales son rápidas, entonces que no tiene sentido que las del sistema nervioso sean la causa de las emocionales, ¿no? Y luego, la inducción de cambios viscerales de forma artificial no provoca reacciones emocionales. Entonces, él dice que no es cierto que primero se haga o se produzca el cambio fisiológico, luego la emoción. De hecho, lo va a decir ahora. Cannon defiende, por tanto, que las emociones anteceden a las conductas, es decir, que las emociones van antes que las conductas y que los cambios corporales no son determinantes en la experiencia emocional. Y propone una teoría alternativa conocida como la teoría emergentista de las emociones. Entonces, esta nueva teoría postula que los cambios corporales serían idénticos en las distintas emociones. Claro, esto me venía a mí un poco, antes cuando iba a poner un ejemplo, me venía un poco. Y que cumplen una función general de preparar al organismo para actuar en situaciones de emergencia. Y además propone un modelo neurofisiológico. O sea que este señor nos propone una teoría que se llama teoría emergentista de las emociones, que dice que los cambios corporales se dan en emociones distintas, por lo tanto ya no se cumple eso de que cada emoción tiene un cambio corporal que le corresponde. Y además nos propone también un modelo un modelo neurofisiológico que está basado en los experimentos de Barth sobre el control cerebral de las emociones. Y entonces, pues aquí ya tenemos la teoría de Cannon-Barth, que propone la existencia de centros específicos en el sistema nervioso central responsables de la experiencia emocional. O sea, que hay unos sitios específicos en el sistema nervioso central y ahí se dan, se dan las emociones, ¿no? De alguna forma. Vale, y entonces esto da lugar al inicio de la investigación neurológica en el estudio de las emociones. Vale, fue a partir de aquí. Vale, esto ha caído alguna vez, ¿vale? ¿Vale? Entonces, las teorías de James Lange y Cannon, ¿vale? Estas dos que hemos visto representan el marco de referencia de dos importantes líneas de investigación psicológica sobre la conducta emocional, ¿vale? O sea que estas dos son el punto de partida del estudio de las emociones. La que postula la existencia de los patrones específicos de respuesta asociados a cada emoción, que era la primera que vimos, y la que postula cambios fisiológicos inespecíficos, que es la de Cannon, ¿vale? Bueno, a ver, esto sí que ha caído varias veces, ¿vale? Entonces, la activación como un proceso único. El concepto de activación general inespecífico de Cannon surgió a mediados del siglo XX en el marco de la teoría general de la activación, en la que confluyeron para su aparición tres hechos fundamentales. Primero, los estudios de Cannon sobre el papel del sistema nervioso autónomo en los estados emocionales que tienen la función de preparar al organismo desde el punto de vista energético para actuar de forma adaptativa según las demandas de la situación. Vale. También pasó que Hull elaboró la teoría del impulso, que considera la motivación como un impulso inespecífico no asociativo. Y también pasó que se produjo el desarrollo de las técnicas electroencefalográficas, ¿vale? Bueno, entonces, influida por las ideas de Cannon, Elizabeth Duffy fue la primera investigadora que utilizó el término de activación para referirse a los cambios fisiológicos periféricos.
el concepto de activación periférica o arousal, que fue como lo propuso inicialmente Duffy, responde a una concepción de la activación que supone la existencia de una única dimensión de activación general del organismo, que se manifiesta a través de indicadores somáticos, autonómicos y corticales. Vale. Según la concepción de la activación como no específica, el comportamiento varía a lo largo de una dimensión de actividad, con el coma y la muerte en el final de un extremo y la excitación emocional en el otro. El grado de activación, por una parte, estaría relacionado con la disposición a la acción y no necesariamente con la conducta manifiesta. La teoría de la activación vinculó el incremento de la activación a un aumento unilateral en la fuerza de respuesta de varios sistemas, incluyendo el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, frecuencia cardíaca y presión sanguínea, y el sistema nervioso somático, tensión muscular y actividad motora. En este contexto hubo aportaciones destacadas a la teoría general de activación, por ejemplo, Yerkes y Dodson, y que estos consideran que el mejor rendimiento se consigue con niveles medios de activación. Entonces aquí, pues baja activación y baja ejecución, estás con sueño, estás durmiendo, descansando, vale, digamos que una ejecución alta y activación media sería lo óptimo, y a medida que vamos aumentando más la activación vamos a pasar a la ansiedad y a la desorganización. Vale, aunque baje la ejecución, obviamente. Si estamos ansiosos al final y desorganizados al final no hacemos nada. Vale. Bueno, aunque los diferentes teóricos de la activación presentan diferencias en sus posiciones teóricas, se constatan las características comunes. La activación se concibe como inespecífica. No existen patrones específicos característicos que se asocien a determinadas emociones. Se considera unidimensional, lo que significa que el grado de activación está en función del grado de movilización energética general, y unidireccional, lo que supone una correlación entre la intensidad de la experiencia subjetiva y los índices fisiológicos. Bueno, pues vamos ahora con la activación multidimensional. Esto ha caído muchísimas veces. Vale, entonces a partir de los trabajos de John Lassay cobraron importancia los modelos específicos de activación que cuestionan el concepto unitario de activación. De este modo se acepta que el arousal somático y conductual pueden estar disociados, que los indicadores comúnmente aceptados de activación pueden correlacionar pobremente entre sí, fraccionamiento direccional, así como que ciertas situaciones tienden a provocar el mismo patrón de reactividad psicofisiológica, especificidad estimular o estereotipia situacional. En el punto central de las críticas de Lassay se refiere a la disociación observada entre los diferentes índices de activación. Vale, en un intento de resolver parte de las dificultades del concepto unidimensional de la activación, ha habido varios autores que han propuesto modelos multidimensionales. Eysenck, por ejemplo, propuso dos sistemas diferentes de activación, uno que estaba relacionado con los aspectos energéticos de la conducta y otro que estaba relacionado con los aspectos directivos de la conducta. Este autor, Eysenck, defiende la existencia de un sistema de activación fisiológico de tipo emocional o autonómico, que está vinculado a las estructuras límbicas del cerebro, y otro sistema de activación fisiológico cortical que está vinculado al sistema activador reticular. Bueno, vamos con el punto 4.2, regulación de la activación, la homeostasis como mecanismo de regulación estático. Esto también se ha visto en motivación. Bueno, el concepto de homeostasis se refiere a la estabilidad del medio interno como condición necesaria para el funcionamiento del organismo.
Esta función se realiza de tal manera que cada vez que el equilibrio se ve amenazado por circunstancias ambientales o por factores internos, se desencadena inmediatamente la acción correctora necesaria para devolver al organismo a su estado de equilibrio perdido. Vale, pues tenemos aquí a Elizabeth Duffy, que defiende la emoción como la movilización de la energía del organismo para llevar a cabo una actividad intensa. Vale, o sea que la emoción lo que hace es mover la energía del organismo para, si tenemos que hacer algo que nos requiere mucha energía, ¿vale? Y nos presenta a una persona que se enfrenta a un entorno constantemente cambiante y que por lo tanto su organismo se ve envuelto en constantes cambios en su nivel de activación para poder adaptarse a las demandas que tiene este entorno, ¿vale? Cuando terminan estas demandas, la activación del organismo tiende a retomar homeostasis a los valores previos mediante mecanismos de retroacción homeostáticos, ¿vale? Vale, adaptarse es dar respuesta a los cambios y exigencias del entorno, y precisamente el estrés es un proceso psicológico que se activa cuando se percibe algún cambio en las condiciones ambientales. Y su función es la de preparar al organismo para dar respuesta adecuada a esos cambios. Entonces, el estrés es un proceso activante, íntimamente relacionado con las emociones, aunque el estrés no es una emoción. O sea que el estrés está relacionado con las emociones, pero el estrés no es una emoción. El estrés no tiene tono afectivo, aunque se le puede proporcionar una emoción, ya que en caso de ser necesario, la emoción será activada por el propio estrés. Cuando una situación es ambigua, desbordante, requiere la movilización de recursos psicológicos adicionales. Bueno, uno de los principales efectos del estrés es prevenir las consecuencias emocionales negativas, atenuando los recuerdos conscientes, pero manteniendo su registro para futuras condiciones. Por ello, la respuesta hormonal al estrés, en especial el cortisol, tiene tendencia a inhibir el hipocampo y a excitar la amígdala. Y como consecuencia de esto, la amígdala se verá facilitada para responder emocionalmente y formar recuerdos emocionales no conscientes, porque el hipocampo trabaja el aprendizaje y la amígdala no. Por eso son no conscientes, mientras que el hipocampo, al estar inhibido, se verá impedido en la formación de recuerdos conscientes, ¿vale? Porque se ha inhibido, vale. En la actualidad el término estrés se utiliza para referirse a cualquier condición que perturba la homeostasis o más exactamente la alostasis, equilibrio dinámico del organismo. Bueno, vamos a ver ahora la alostasis. Vale, dice que tanto Claude Bernard como las posteriores aportaciones de Cannon entendieron la regulación fisiológica en términos de homeostasis, es decir, de la estabilidad a través de la constancia, o lo que es lo mismo que el propósito de la regulación fisiológica es el de mantener cada parámetro del organismo en un nivel óptimo y fijo, ¿vale? Pero los parámetros fisiológicos no son constantes y sus variaciones no significan desviaciones o pérdida del supuesto nivel óptimo, sino que estas variaciones se producen precisamente para alcanzar el nivel óptimo que se necesita en cada momento. Y ojo aquí porque esto ha entrado varias veces en examen. Dice, por contra, Sterling y Ayer acuñaron el concepto de alostasis. Vale, o sea que esto de alostasis no lo tenemos que saber bien porque va a entrar en el examen. Vale, y este término hace referencia a dos aspectos cruciales en la regulación fisiológica. Los parámetros fisiológicos varían y la variación anticipa las demandas. Es un modelo de regulación alternativo basado en la alostasis, es decir, en la estabilidad a través del cambio. O lo que es lo mismo, que los mecanismos que controlan los cambios en la actividad fisiológica predicen qué nivel será el necesario basándose en la retroalimentación local y en la anticipación de las demandas. Y es que la finalidad de la regulación fisiológica no es el mantener unos parámetros constantes, sino la supervivencia y la reproducción.
Así pues, una vez que el cerebro predice las demandas futuras más probables, ajusta los parámetros para responder a las mismas. Bueno, parece que tiene un poco más de sentido, ¿no?, que la homeostasis. Hay dos niveles de predicción: la condición más probable en el próximo momento y el curso temporal más probable de la nueva condición. Las predicciones, consecuentemente, están basadas en la historia forjada por la evolución y son precisamente los procesos emocionales los que, en función de la anticipación de la respuesta necesaria, anticipan las necesidades de activación fisiológicas. Por ejemplo, si el lector anticipa que estos contenidos pueden ser objeto de examen, probablemente se producirá una respuesta emocional de ansiedad y ello conllevará unos cambios fisiológicos que le prepararán para dar respuesta adecuada a esta anticipación. Bueno. Apartado 5. Definición de emoción. Bueno, en su trabajo, en su clásico trabajo, Kleingina y Kleingina, esto no sé si será alemán, tiene ahí dos Ns que no parece muy alemán, pero lo demás sí. Bueno, han perfilado 11 categorías en las que se pueden agrupar las diferentes formas de conceptualizar la emoción y que brevemente señalamos a continuación. No ha caído casi nunca, solo una vez. Vale, bueno, pues... Vale, la categoría afectiva, la categoría cognitiva, la categoría basada en los estímulos elicitadores, la categoría fisiológica, la conceptualización emocional expresiva, la categoría disruptiva, la categoría adaptativa, la categoría multifactorial, la conceptualización restrictiva, entiendo. Esta sí que ha entrado una vez. La categoría motivacional, la categoría escéptica y ya. Bueno, del trabajo de Kleingina y Kleingina, no sé, se deduce fundamentalmente el carácter multidimensional de las emociones. Esta multidimensionalidad, hoy no cuestionada, nos lleva a entender las emociones, o sea que hoy ya se cree que la multidimensionalidad es realmente así, nos lleva a entender las emociones como un proceso que implica una serie de condiciones desencadenantes, estímulos relevantes, la existencia de experiencias subjetivas o sentimientos, interpretación subjetiva, diversos niveles de procesamiento cognitivo, procesos valorativos, cambios fisiológicos, activación, patrones expresivos y de comunicación, expresión emocional, que tienen unos efectos motivadores, movilización para la acción y una finalidad, que es la adaptación a un entorno en continuo cambio. Bueno, pues este párrafo resume los 11 puntos que hemos visto antes.